El BSEP se da en gente pobre por lo general y se asocia a un gen que es el HLA B51. Nosotros lo pedimos generalmente en el Hospital Durán cuando queremos saber si nuestro paciente que tiene úlceras bucales, es frecuente que no tiene úlceras bucales, pero tienen que ser recidivantes. ¿Cuánto? Y en meses por menos que tenga 3 ciclos de volver a tener úlceras en la boca y a nivel genital. Lesiones oculares, uveitis anterior o posterior. Lesiones cutáneas, que pueden ser un eritema nodoso, pero también foliculitis, me dice mucho, y hay una reacción que es la reacción patárgica, que la podemos usar, hacer todos. Agarramos una aguja en forma tangencial, la ponemos en el brazo, ¿sí? Usar el deltoides. A las 48 horas, si tiene una reacción patárgica, sin ponerle nada a la aguja, en seco, va a formar una pápula, lo cual me habla de inmunidad innata, a tender a formar un granuloma. Usted dice, bueno, pero doctora, es una vasculitis ¿qué le va a pasar? ¿Tiene úlceras? ¿Se curará? Sí, a veces cuando las úlceras son importantes, se infectan, no puede tragar y lo tengo que internar y ponerle suero y alimentación por otra vía. Yo no le puedo poner una sonda nasogástrica, no puedo pasar sobre todas las úlceras, así que hay que saber a veces para alimentaciones de otro tipo. Y hay 2 complicaciones que son las que marcan la gravedad, la mortalidad de estos pacientes. Uno es el compromiso vascular. Da aneurismas y trombos. Y uno de los lugares donde forma trombos es en la suprahepática, el Budd-Chiari. Entonces yo, si tengo un Budd-Chiari, gente joven, y si es mujer, pregunta, ¿está tomando anticonceptivos? ¿Tiene un síndrome antifosfolipídico? ¿Tiene lupus? ¿O qué podría ser? Bueno, si es alguien mayor, ya pensar en una patología oncológica, aunque hoy en gente joven está aumentando mucho la incidencia de cáncer, uno de los que da bien ahí es el cáncer de riñón. ¿Está bien? Y por supuesto también tengo que descartar esta entidad. Y el compromiso neurológico con una meningoencefalitis, ¿sí? Por PC. También puede dar compromiso de hipertensión intracraniana y oftalmoplegias. Bueno, el tratamiento, si es en piel y a nivel articular, puede utilizar colchicina, corticoides, por vía oral, a poca dosis. Eso va a depender del grado de afección que tenga esta vasculitis. Si es mínima, no pasa nada. Si las formas severas o neurológicas, puedo utilizar un biológico. Sí, tenemos los anti-TNF, el adalimumab, por ejemplo, y hoy ven que se van agregando el tocilizumab, el alemtuzumab. Hay varios biológicos que puedo usar en las formas refractarias y severas. Ahora vamos a este grupo que son las no ANCA. Son vasculitis de pequeño vaso, pero no tienen el ANCA positivo. De ellas, la vasculitis IgA, las crioglobulinemias, el Goodpasture o la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal y la vasculitis urticariana hipocomplementémica. Caso clínico. Paciente de 19 años que consulta a la abuela por dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca derecha. Tiene fiebre y dolores articulares de codos y muñecas. Refiere vómitos, impresión deshidratado. En el laboratorio tiene 13,9 de hemoglobina, 13.600 blancos, neutrofilia, hay una hipereosinofilia más discreta que lo que vimos antes, las tetas bien, y tiene un toque renal, tiene 19 años, uno con 4 de creatinina y una de 56, le solicitan una orina completa. Pero bueno, llega la guardia, están en la urgencia, llaman al cirujano, síndrome apendicular, sí, dolor de costilla derecha, ella necesita, se va a dormir, dice, no, chicos, súbanlo ya a quirófano. No, pero no llegaron todos los estudios, súbanlo ya a quirófano. Suben a quirófano, están apuraditos todos. ¿Quién le saca la remera? Nadie, solamente desabrocharon el pantalón, ¿sí? Y le dejaron el pantalón puesto cuando la guardia lo revisaba. ¿Sí? Dolía y defendía la fosa ilíaca derecha, sí. Lo llevaron al quirófano, ¿quién le destapó? ¿Quién le puso, ¿cómo se llama, la bata de quirófano? La enfermera. Bien. Cirujano abre el peritoneo con incisión de vacuna y haya múltiples pequeñas en el peritoneo parietal. ¿Qué pasó? Nadie le sacó el pantalón para revisar una guardia, lleno de petequias en los miembros anteriores. Esto es típico de esta vasculitis y la púrpura de Kenoch. Tampoco esperaron el examen de orina que venía con hematías en orina. El examen físico, como ya dijimos la otra vez, tiene que ser completo. ¿Qué pasa con esta vasculitis? Se dan gente joven, adolescentes, fíjense, varones más que mujeres, pero ligera tendencia. Son 10 a 20 casos por 100.000 habitantes y generalmente si uno los interroga unos 20 días antes, más o menos, un mes tuvieron o una ingesta alimentaria o un cuadro de vías aéreas altas. ¿Cuáles son los criterios de clasificación que no se modificaron hasta ahora? Púrpura palpable en la
los miembros inferiores o en zonas de apoyo, por lo tanto en los glúteos también lo puedo tener, con uno de los 4 criterios que les voy a nombrar. Dolor abdominal difuso, con o sin hemorragia digestiva, porque cuando la hemorragia digestiva, generalmente localizado en fosa ilíaca derecha. Cualquier biopsia que demuestre la presencia de IgA, ¿en dónde? Y en la piel, puede ser, o en el riñón, que ustedes dicen, pero lo voy a biopsiar, y cuando la clínica no es típica, la evolución no es típica, uno podría biopsiarlo. Por lo general no requiere, porque uno ve esto en los miembros inferiores, es típico. Artritis o artralgias y el compromiso renal, que muchas veces no es en el mismo momento, sino que puede aparecer tiempo después. En el laboratorio hay IgA alta, leucocitosis, eosinofilia, anemia de procesos inflamatorios, celitis y PCR aumentada, y hematuria, proteinuria y compromiso renal. ¿Cómo se trata esta vasculitis o corticoides? En pediatría ni siquiera le pone nada, la resolución por lo general pediátrica es buena. En el adulto, a veces por compromiso de riñón, uno le pone corticoides, y sepa que hoy, para las proteinurias que son mayores de 1 gramo, nosotros en reumatología utilizamos los inhibidores de la CGTL2. Crioglobulinias. Bueno, crioglobulinias son crioglobulinas que precipitan el frío. Y si precipitan el frío, por eso siempre van a ir a las zonas sacrales, donde tenemos menos circulación. Por eso es típico que vengan con necrosis de las puntas de los dedos. Recuerden que estos pacientes pueden tener, estas crioglobulinias pueden ser de 3 tipos. La que es monoclonal, que es un 10 a un 15%, es la que se asocia al Waldenström y al mieloma múltiple. Después tenemos la tipo 2, que esta es la más frecuente, que es la que se asocia una policlonal con una monoclonal. ¿Sí? Es una mezcla de las dos, y la vemos asociado al virus de la hepatitis C y a enfermedades autoinmunes. Y la tipo 3, que es menos también frecuente que la anterior, pero que es más o menos la misma, es la tipo policlonal. Y fíjense lo que me va a dar. Isquemia de dedos, zonas sacrales, bilaterales, en los dos, úlceras en miembros inferiores, lesiones de tipo purpúricas. Obviamente las que son por secundarias a Waldenström o mieloma, sé que tienen un estado de hiperviscosidad típico y me pueden dar trombosis y cuadros de stroke. Siempre puede haber compromiso de artritis artralgia, mononeuritis y polineuritis múltiple, y en el riñón me dan una glomerulonefritis membranoproliferativa. Obviamente en estas predominan lo que son criocitos. ¿Sí? Bueno, el tratamiento de estas crioglobulinas es tratar al virus. Si tiene una hepatitis C se tratará, si tiene el otro virus también, y después todo el tratamiento que es con corticoides, ¿sí? Y le asocio generalmente rituximab. En los casos muy severos se puede utilizar plasmaféresis. Y el síndrome de pulmón-riñón lo vimos el otro día, lo nombré al principio, y fíjense que las que dan capilaritis, todas las enfermedades reumáticas, casi todas las que vimos hoy me pueden dar capilaritis, pero yo también puedo tener una hemorragia alveolar blanda por enfermedades infecciosas, coagulación intravascular diseminada y por ciertas drogas. Incluso no solamente la cocaína, sino el infliximab, que es un biológico. Trato estas enfermedades y resulta que me pueden dar, bueno, no es muy frecuente, pero sí me pueden dar un cuadro capilarítico de hemorragia alveolar. Cuando tengo un síndrome pulmón-riñón, hemoptisis, hematuria. Hematuria que puede ser microscópica, y yo digo que hematuria microscópica cuando tengo más de 5 glóbulos rojos en la orina. ¿Sí? O vino con una hemoptisis. Le pido o ANCA, le tengo que pedir todo, no es o, y ANCA, porque yo no sé lo que tiene. ANCA, tanto C o P, antimembrana basal glomerular, y ANA, que son los 3 más frecuentes. Tengo que pedir siempre esto. Y si son las vasculitis no asociadas a ANCA, puede ser que le pida una IgA, o puede ser que yo, si veo que tiene necrosis de los dedos, le pida crioglobulinas. O que tenga una microangiopatía trombótica y piense que es un SAF, una púrpura trombótica trombocitopénica, que debe haber histocitos en el frotis, ¿se acuerdan la púrpura trombótica por el ALAM3? E infecciones. Y si es por drogas, recuerden, generalmente las que me dan esto son las tipo 90% es el ANCA-P. Y voy a pensar en drogas, cocaína, el paco, pero también fíjense que es algo pulmón, que puede dar una hemorragia pulmonar.
ya vamos casi terminando. Síndrome de Goodpastor, enfermedad antimembrana basal glomerular. Se describió, Goodpastor lo describe en un chico de 19 años, jovencito, después de que tuvo una influenza. Con fiebre, cuadros gripales que lo anteceden, tos, hemotisis que precede a la glomerulonefritis y falla renal. Para decir que es una tríada de Goodpastor tengo que tener hemorragia pulmonar, glomerulonefritis rápidamente progresiva y los anticuerpos antimembrana basal glomerular que están dirigidos contra el dominio 4, ¿sí?, de la colagenasa tipo 2, la alfa 3 colagenasa 2. Fíjense que la enfermedad se asocia más a los hombres que tienen infecciones virales, pero también al uso de cocaína, a la exposición a hidrocarburos y al tabaco. Para decir que es un Goodpastor tiene que tener el riñón y el pulmón, si no, no es un Goodpastor, si no es una hemorragia pulmonar, ¿sí?, o una antimembrana basal glomerular. Tratamiento del Goodpastor, soporte, tanto soporte ventilatorio, tienen que estar en un respirador, si tienen una hemorragia pulmonar, y hacer la hemodiálisis, inmunosupresores, pulsos de corticoides, estamos en una urgencia, pulsos de ciclofosfamida y plasmaféresis o gamaglobulinas endogenosas. Sepamos que la gamoglobulina endovenosa en nuestro país nos cuesta conseguir, es muy caro porque tienen que reunir no sé cuánto plasma de una sola persona. O sea, para darle a una sola persona son millones de plasmas yo tengo que reunir. Generalmente los santos te dicen, bueno, busque plasmaféresis. Plasmaféresis tampoco la encontramos en todos los centros. Así que bueno, a veces es difícil, pero tenemos que tratar de buscarlo porque si no los pacientes se nos pueden morir, son urgencias. Y la gamma-globulina, recuerden que yo la doy por 5 días, pero lo que hace la gamma-globulina es, antes de hoy y de mañana, ¿qué hace? Se me une el receptor, ¿sí?, y me da tiempo que el corticoide o la droga que yo puse inmunomoduladora empiece a actuar. Entonces, si llega el anticuerpo, lo encuentra al receptor unido con la gamma-globulina y entonces puede ser, por ejemplo, una plaquetopenia autoinmune, una anemia hemolítica autoinmune, que yo con eso me lleva casi unos 5 días que estoy aliviado de que no se me va a destruir ni el glóbulo rojo ni la plaqueta, hasta que me empieza a actuar la otra droga. Voy a nombrar esta solita, que es la cutánea, porque esta la queremos todos los días, que es la vasculitis leucocitoclástica. Fíjense en esto, a veces lo vemos, y que son púrpuras palpables, que son como urticarias, a veces se forman pequeñas eritemas que va evolucionándose con una costra y a veces pueden ulcerarse. Se localizan en las piernas por lo general y en zonas de presión, como por ejemplo en las zonas glúteas. Y el concepto de leucocitoclastia, que cuando le dan una biopsia y ustedes le dicen, sí, vasculitis leucocitoclástica, la mayoría de la población médica piensa que eso es igual a un fármaco que esté tomando o a una alergia. Y no es la única causa, lo único que me dice es que es del pequeño vaso. Por lo tanto, las vasculitis ANCA me dan en la biopsia leucocitoclastia. Lo único que me dice la leucocitoclastia, que es un concepto anatomopatológico, es que encuentran polvillo nuclear de polimorfos destruidos en la pared del vaso de los vasos o perivascular. Nada más. Por lo tanto, sí es cierto, el 23% es por fármaco, pero el 22% es por todas las vasculitis tipo ANCA, o sea, no me dice lo que es. Lo único que está diciendo es que es una vasculitis de pequeño vaso. Y fíjese todos los fármacos que me pueden dar la leucocitoclastia, la alergia, pero también infecciones, todas las enfermedades inmunes, las vasculitis primarias y también algunas neoplasias. Estas se las dejo. Esto se las muestro, es una vasculitis secundaria que se la muestro porque la tuvimos en el hospital y me gusta mostrarla. Esto es una silla de montar, ¿lo ven? Se la puede dar la lepra, la puede dar sífilis, con una oreja muy edematizada y cartílago. Pero bueno, dice, bueno, tiene el cartílago destruido por anticuerpos anticartílago, ¿sí? Y yo, no pasa nada. El problema es que también tengo cartílagos en la vía aérea. Y si el cartílago se me inflama y pierde su tonicidad, cada vez que toso o duermo, se me colapsa y me ahogo. Esto es lo que pasa con esta entidad que se llama policondritis recidivante, que además se une a otras enfermedades autoinmunes, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que generalmente aparecen entre los 30 y los 60 años, son lesiones del cartílago, ¿sí? Pabellón auricular, en la laringe, en la vía nasal, y comprometen también al componente de tipo cardiovascular. Bueno, se asocian también a ANCA-P, pero puede ser a
se llama? Otras enfermedades autoinmunes, como dije recién. El tratamiento, como siempre, inmunosupresores, metotrexate en primer lugar con corticoides. Y esta vasculitis de Leo Berger se da en gente joven, generalmente hombres, en la tromboangeitis obliterante, fumadores, que van haciendo compromisos astrales, ¿sí?, por lesión del paquete vasculonervioso, generalmente a nivel distal. Se dan Raynaud y dan tromboflebitis migratis. Entonces, para recordar, aproximación diagnóstica, sospecho siempre por la clínica, la vasculitis. ¿Es de gran vaso, mediano, pequeño vaso? Laboratorio, es ANCA, crioglobulina, IgA, le voy a pedir estudios de imágenes y por supuesto el que me certifica con mayor edad es la anatomía patológica. Entonces, siempre en una vasculitis tengo claudicación de las extremidades, diferencia de presión en los pulsos. Sí, no voy a contar una anécdota porque no tengo tiempo. Y recuerden, medio vaso va a ser gangrenas digitales, microaneurismas, nódulos, y los pequeños vasos en los que vimos recién con todas las afecciones pulmón-riñón. Y estas son los diferentes tipos, granuloma ya vimos, o vasculitis necrotizante. Después termino una frase de mi maestro: un buen médico es un científico, amigo del saber y humanista, respetuoso de la persona humana. No hay medicina que se haga si no la hacemos con la calidad de atención humanamente al próximo que se está sufriendo. Muchas gracias, pero no voy a poder descansar porque vamos a la otra. Y que a fines del 2023 se crearon unos nuevos criterios de clasificación que engloban algunas patologías, por ejemplo, de todos los días, el minoca. El minoca, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque el minoca es un criterio para decir que yo tengo que descartar si mi enfermo no tiene un síndrome anticonvulsivo. Bien, no sé qué pasa. Siempre digo que una enfermedad que está escrita en un manual es una enfermedad única. Si yo a un paciente le implico varias cosas, eso no está escrito en los libros. Entonces, la resultante de varias patologías le da una patología que no la describe nadie. ¿Quién la describe todos los días nosotros? Estamos enfrente de un paciente que a veces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque se juntan un montón de enfermedades. Solamente uno se basa en el aprendizaje. Y el aprendizaje, los que tienen un simulador, podrían estudiarlo bien, porque estudiar y aprender de los errores cuando es un ser humano, pero aprendemos también de los errores, ojalá no nos hagamos, pero bueno, está dentro de nuestro aprendizaje. Bien, vamos a ver, paciente femenina de 28 años que consulta por un cuadro de artritis en la muñeca derecha y ambos tobillos, dolor abdominal en el hipocondrio izquierdo de carácter sordo, gravativo, de una semana de evolución. Tiene palidez, tiene un abdomen doloroso, se palpa el vaso a 3 centímetros por debajo del borde costal. Y tiene 4.800 blancos, linfopénica, tiene una anemia de 9,7 con un hematocito de 33, un volumen de 93 micrones cúbicos, plaquetas 86.000, reticulocitos de 4%, un hepatograma normal, placa de todas normal, y en ecografía, el hígado está bien, pero el vaso de 165 milímetros. Vamos a ver qué abordaje hacemos. Paciente joven, tiene compromiso oligoarticular, tenía 3 articulaciones que le dolían, que estaban inflamadas. Tenía dolor abdominal con esplenomegalia, tenía una visitopenia, lo único que se cerraba en el blanco. Entonces nuestra pregunta, ¿tiene un hiperesplenismo? Y esa visitopenia es porque quedó secuestrado en ese vaso que era bastante grande. Pero, si nosotros seguimos investigando, tenemos reticulocitos altos. Entonces, si yo tengo reticulocitos altos, tengo que presentar. ¿Tuvo una hemorragia aguda o tuvo una hemólisis? Hemorragia no la vi, pero una hemólisis. Entonces, ¿yo qué le pediría a ustedes? Ahora, hemólisis. ¿Cuáles son? Muy bien, la LDH. Se le pidió 743, estaba alta, y una aptoglobina para mi hospital de 22, que es mínimo de 40 para arriba, estaba baja. Directa, indirecta, positiva. Se le hace una ecografía con Doppler, porque bueno, no se justificaba porque tenía bien esa esplenomegalia, que resulta que encontró un trombo de 20 milímetros por obstrucción de la vena porta que compromete a la vena esplénica. Entonces ya ahora tenemos pacientes jóvenes, compromiso oligoarticular, dolor con esplenomegalia abdominal, una anemia hemolítica autoinmune, plaquetopenia y una trombosis cortal. ¿Qué pensaría usted que puede tener?
lupus. Recuerdan que la mujer joven con una anemia hemolítica autoinmune hasta que no demuestre lo contrario. Piensen en descartar lupus. No estoy diciendo que lo tengan, tengo que tener conceptos en mi cabeza. Quiero descartar que no tengo un lupus. Y por supuesto, si tiene trombos, quiero descartar que no tengo un síndrome antifosfolipídico. Entonces le pido laboratorio para lupus, me da positivo un FAN 640 contra homogéneo. El DNA nativo me da negativo, pero existen un montón de anticuerpos, que pueden ser los senos positivos. Los anticuerpos fosfolípidos me dan todos positivos, los 3 positivos. El anticardiolipina, IgG, antítulos altos, el anticoagulante lúpico y los beta 2 también, y caída del complemento de C3. Bien, entonces lo hablamos el otro día, punto. A ver, tenía 6 puntos porque tenía 3 articulaciones inflamadas. 4 puntos, siempre tengo que elegir uno, o plaquetopenia o anemia hemolítica, la que quieran, total los son 4. Tiene los anticuerpos positivos, ¿sí? Y tengo la disminución del C3 o C4 del C3. Reuní 15 puntos, con 10 ya vos clasifica para decir que estoy en el lupus. Perfecto. Y tiene los 3 anticuerpos del síndrome antifosfolipídico. ¿Será un SAF este? Entonces vamos a repasar un poquito qué es el síndrome antifosfolipídico. Es una enfermedad autoinmune, es un estado de hipercoagulabilidad adquirida que se caracteriza por la presencia de trombos en el circuito vascular, ya sea arterial, venoso, del pequeño vaso, asociado o no a patología obstétrica. Por otro lado, la presencia, necesito, de estos anticuerpos, de los 3 que le nombré, que es el anticoagulante lúpico, la cardiolipina IgG-IgM y la beta-2 glicoproteína IgG-OTM. Y existía un grupo de manifestaciones clínicas con mucha frecuencia que se daban en estas pacientes, pero que no estaban incluidos dentro de los criterios de clasificación porque no son trombóticos. Si veo la historia de este síndrome, fíjense en los primeros anticuerpos de la sífilis, por eso puedo tener una BDR falsamente positiva, pero que son cardiolipinas, que tienen reacción cruzada. No tienen una sífilis, son estos anticuerpos. Se descubrió este síndrome en el año 83 por Hughes. Fíjate, después, recién los primeros criterios aparecieron en Sapporo en 1998 y se constituyeron en el 99. En el 2006 aparecieron los criterios de Sidney porque aparecen los nuevos anticuerpos en esa época que eran las beta-2 glicoproteínas. En el 18 se establecen criterios de estratificación de riesgo, tanto clínico como serológico, y ahora aparecieron a fin del 23 unos nuevos criterios de clasificación. La incidencia del SAF de 2 a 5 casos por 100.000 habitantes, prevalencia de 50 a 200, fíjense que es mucho más frecuente en las mujeres con una relación 5:1. En mujeres con el stroke, lo que se vio, el 17% que eran positivas para anticoagulante lúpico versus un 0,7% de los controles. O sea que estas pacientes que tenían stroke se les medía la anticardiolipina y un otro radio del 43%. Ahora, si estas pacientes fumaban, 87%, pero si tomaban anticonceptivos orales, especialmente los estrogénicos, obviamente esto se iba casi a 200. El 30% de los LES presenta SAF y el 50% de los pacientes con anticoagulante lúpico tienen lupus. Fíjense que no solamente en la población, las cardiolipinas las puedo tener en pacientes mayores de edad, en pacientes oncológicos. El anticoagulante lúpico que se descubrió en un paciente con lupus lo puedo también ver con menor frecuencia, por ejemplo en el HIV, pero también con ciertas drogas, como puede ser la quinina, la hidroxina y procainamida. ¿Cuál es la patogenia de estas entidades? Fíjense, los blancos de estos anticuerpos son las células del endotelio, los monocitos, ¿sí?, las plaquetas o el trofoblasto en el caso de que sea el SAF obstétrico. Y lo que van a producir es, por una parte, activación de la inflamación y de las células epiteliales. ¿A través de qué? Y aumento de las moléculas de adhesión selectivas, aumento del complemento y también aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Promueve la coagulación? Sí, ¿por qué? Y porque aumenta la expresión de la lipoproteína 2B3A, disminuye la fibrinolisis, disminuye proteína S, disminuye proteína C. Y también actúa sobre el trofoblasto, que hace mayor actividad del complemento y también aumenta la apoptosis de las células del trofoblasto y reducción de la gonadotrofina. Ahora, ¿qué se vio? Muchas mujeres se le hacía la biopsia de la decidua y se vio que no había trombos en las arterias uterinas y tenían los anticuerpos positivos.
¿Qué pasa? Hay un fenotipo diferente que no es por trombosis, sino que es por inflamación, que a través del inflamasoma que le nombré en la semana pasada, que interviene en la inmunidad de tipo innata, se activan ciertas interleuquinas como la 1 beta y la 18 y lo que provocan es la activación del factor del crecimiento del endotelio que va a estar dando un paso. Pero no hay trombo. Obviamente menor circulación placentaria y bueno, preeclampsia, eclampsia o muertes intraútero. Cada uno de estos anticuerpos está dirigido contra un antígeno específico, pero en el caso de las beta-2 glicoproteínas necesita que se una al dominio 1. ¿Qué quiere decir esto? Acá, y con eso se activa y se unen a los fosfolípidos de membrana y a las proteínas de las membranas y ahí activan la formación de trombo. ¿Qué pasó con el COVID? En el COVID estos anticuerpos daban positivos, pero no había trombosis. ¿Por qué? Porque se unían al dominio 5 y no al dominio 1, por lo tanto eran aloantígenos y no autoantígenos. Repito esto que vengo diciendo, el diagnóstico de SARS se basa en la experiencia y el juicio clínico del especialista y de las pruebas de laboratorio, porque lo que yo vamos a nombrar son criterios de clasificación que son para fines de investigación y no para diagnóstico. ¿Qué teníamos hasta ahora? Siempre teníamos que unir un criterio clínico y uno de laboratorio. ¿Cuál era el clínico? Tener trombosis, ¿dónde? Y en la arteria, en la vena o en el microvaso. Patología obstétrica, no las voy a nombrar, pero eran abortos a repetición, más de 3, muertes intraútero, preeclampsia, eclampsia, muerte intrauterina, ¿sí? Y los de laboratorio, que son los anticuerpos que yo les nombré, tenían que tener, no los vamos a ver porque ahora cambió el valor, pero y tenían que estar repetidos a las 12 semanas. Bien, hubo cambios entonces, desde los de Sapporo, que decían que tenían que estar repetidos a las 6 semanas, ahora dicen a las 12 semanas, ya a partir del 2006. Acá se agregan los isotipos de la beta-2 glicoproteína. Importante que ya desde el 2006 se dice que no hay un SAF secundario, es un SAF asociado a alguna patología, por ejemplo el lupus. ¿Pero qué teníamos? Fíjense, fácil si teníamos trombosis, pero había alta asociación con fenómenos de Raynaud, con migraña, los pacientes decían que tienen migraña, engrosamiento de las válvulas cardíacas, tenían microangiopatía trombótica, libedos reticulares, úlceras en las piernas, pero no había fenómeno trombótico. Si vamos a la sangre, como manifestaciones que no estaban en los criterios, plaquetopenia, muy frecuente en estas pacientes, entre 20.000 y 130.000 plaquetas, que a pesar de tener una plaquetopenia se trombose igual. Microangiopatía trombótica, PTT, ICU, síndrome catastrófico, el síndrome Hell, ¿se acuerdan del síndrome Hell? Que es almólisis, elevación de las enzimas hepáticas y low plaque. Que había muchas manifestaciones cardíacas, entre ellos engrosamientos valvulares, la endocarditis de Lindman-Sachs, el lupus, cardiopatía isquémica, ¿sí? Pero cuando uno le hacía los estudios, el estudio daba normal, que es lo que hoy sabemos que es el MINOCA, y ateromatosis o hipertensión pulmonar. En la piel, libedos reticulares, muchos de estos pacientes tienen un libedo reticulares o libedo racemosa. La diferencia es que estos son círculos completos, estos son círculos abiertos incompletos, asociados a qué? Y a fenómenos de necrosis digital o púrpuras, o úlceras en miembros inferiores. Y a nivel neurológico, déficit cognitivo, tenían cefalea, migraña, síndromes tipo Guillain-Barré, síndrome tipo esclerosis múltiple. De hecho, tienen las mismas imágenes que una esclerosis múltiple, que son las lesiones, ¿sí? en sustancia blanca hiperintensas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué aprendimos hasta ahora? Mejor entendimiento de estas manifestaciones, y que en algún lado había que incorporarlas. Hay una estratificación del riesgo clínico y del riesgo de estos factores clínicos para decir, bueno, si yo tengo un factor de riesgo, la semana pasada me hice un viaje de 12 horas en un avión y tengo estos anticuerpos, ¿son por este anticuerpo, porque tengo los anticuerpos, o porque tengo un factor desencadenante? O me operé o tengo un cáncer. ¿Qué valor le doy? Todo esto lo resolvieron estos criterios humanos. Y también se le puso un peso a lo que son los anticuerpos. No es lo mismo tener una monopositividad a tener una doble o tener los 3 positivos. Los 3 positivos ya incluso me cambio el tratamiento y no puedo utilizar los anticoagulantes directos, tengo triple positividad, no puedo usarlo.
Lo vamos a ver. Y el anticoagulante lúpico es el que tiene mayor peso sobre los otros. ¿A quién se lo voy a pedir? Episodios de trombosis, tromboembolismo pulmonar, cuando tengo trombosis en gente joven, cuando tengo trombosis en mayores de 50 pero no tiene factores de aterosclerosis o ateromatosis documentada. Siempre que exista una plaquetopenia, se causa en el lupus y en la patología obstétrica. Entonces, bueno, en el 2023 surgieron estos criterios. Son engorrosos, voy a tratar de resumirme. Son 27 criterios organizados en 6 dominios: macrovascular, microvascular, el obstétrico, las valvulopatías cardíacas, el hematológico y el laboratorio. Siempre tengo que tener, para entrar en estos criterios, un criterio clínico y un laboratorio. Y lo que cambió es que antes se decía, y esto es importante porque esto no lo sabíamos, si yo tengo que por X motivo tenía un anticoagulante lúpico, pero no tenía trombosis hace 3 años, y ahora hago una trombosis, eso que yo tenía hace 3 años positivo me sirve para que entren en estos sistemas de clasificación. O sea que el lapso en que pueden estar los dos separados son 3 años. Tienen alta especificidad, casi del 99%. Está en inglés, pero yo se los voy a resumir uno por uno. ¿Qué hay de nuevo? Que para entrar en estos criterios tengo que tener uno clínico y uno de laboratorio en 3 años. Que estén, ¿sí?, desfasados en 3 años, pero hasta 3 años, antes eran 5. Si tengo, empiezo a utilizar y darle puntos a estos criterios de dominios clínicos y de dominios de laboratorio. Lo nuevo es que estos criterios de la microvaso no existían antes. Ya esto ya lo dije, uno clínico, uno de laboratorio. Dominio clínico del venoso, pacientes que hagan TBP, tromboembolismo pulmonar, trombosis en territorios no habituales, la plánica en un brazo. No es normal tener una, salvo que me hayan puesto una vía, si hago una trombosis en un miembro superior, no es habitual, tengo que sospecharlo. Arterial, infarto, stroke, trombosis de la vena central de la retina o de la arteria central de la retina. Pero ahí lo tengo que estratificar con riesgo, y esto es lo que yo les decía antes. Hice una trombosis, una TBP, pero tengo criterios mayores para hacer trombosis venosa, y eso me va a sumar un punto. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy cursando una cáncer, si tengo una cirugía en los últimos 3 meses, ¿sí?, de mayor de 30 minutos, si tengo un ingreso hospitalario, ¿sí?, en los últimos 3 meses, en los últimos 3 días a últimos 3 meses, o una trauma mayor, una fractura, con un trauma medular, eso es un alto riesgo. Y que sea de un alto riesgo, yo le voy a sumar poquitos puntos. ¿Por qué? Porque con esta patología puedo justificar que tenga la trombosis venosa y no sea por el SAF. ¿Se entendió lo que quiero decir? Ahora, si los criterios de riesgo menores, le voy a sumar más puntos. Y vos te dicen, bueno, pero tener un reemplazo hormonal, bueno, sí, pero es menor que los otros que yo nombré, ser obeso, viajes de hasta 8 horas más o menos, cirugías que no sean tan extensas, de menos de 30 minutos, lesiones en los miembros. No es que lo tengo que saber todo esto, voy a las tablas y con eso estratifico. Para el macrovascular, el arterial es lo mismo, no es lo mismo tener factores mayores como ser un hipertenso severo, un diabético de larga data con órgano blanco, tener una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica o una dislipemia severa, a tener todo eso pero en menos. A el que tiene menos le voy a poner más puntos, porque a este lo justifico por los síntomas que tiene de gran peso. Entonces yo no sé si es por los anticuerpos que tiene la trombosis. Entonces estratifico el riesgo. Un alto riesgo venoso es 1 más factor de riesgo mayor, o 2 si son riesgos menores. Y para el alto riesgo cardiovascular es 1 de riesgo mayor y 3 de riesgo menores. Este criterio es nuevo, el microvascular, sospechoso, por examen físico, por imagen. Fíjese, la libedo racemosa, la veo en la piel, pero no la certifico, la sospecho. Lo mismo que la libenoide. La libenoide es el libedo reticular es típico. Tener una nefropatía por estos anticuerpos, que va a tener hipertensión, proteinuria, hematuria y hemorragia pulmonar, como ya lo expliqué antes. Va a ser establecido cuando por biopsia o imagen yo documente el trombo en ese microvaso, o que no sea por trombo, sino por trombos en realidad de fibrina o de inflamación,
En la hemorragia pulmonar, con las características que ya sabemos de la sangre, los 3 subsegmentos, o la prófago cargado con hemosiderina. Hemorragia adrenal, que es frecuente, por tomografía o resonancia. Y el infarto, que sería el MINOCA, que es el cateterismo con arterias coronarias normales, no hay obstrucción epicárdica, que sin embargo tiene un infarto. Y alteraciones en la cardioresonancia. De la patología obstétrica, que sería el dominio 4, se incluye la hipoxemia fetal y el oligográmidos, el resto es igual que antes. Y lo que sí se agrega como dominios clínicos es cardiopatía valvular. Tener una vegetación me hace darle 4 puntos a este síndrome. Tener engrosamiento de las válvulas me da 2 puntos, pero no es lo mismo tener un engrosamiento de la válvula mitral que de la aorta. Si es una mitral, si el paciente tiene 20 a 39 años, yo necesito que ese valor sea de 4 milímetros. Ahora, si el paciente es mayor de 40, tiene más probabilidad de estar engrosada por otras cosas, y entonces tiene que sumar más de 5 milímetros para que yo diga, ojo, esto puede ser por este síndrome. Si es otra válvula, 3. Por ejemplo, una válvula aórtica, y no, es independiente de la edad. Y el otro dominio que se suma es el dominio 6, que es el hematológico. Lo que yo dije que había, los pacientes tienen mucha plaquetopenia, y a pesar de esta plaquetopenia hacen trombosis. Eso se le da 2 puntos. De los de laboratorio, el anticoagulante lúpico, ¿sí? Que se hace por pruebas, ¿sí? En el laboratorio, y todos dicen, bueno, pero por ejemplo en mi hospital, si el KPTT está normal, no me da el anticoagulante lúpico. Y ahora vamos a ver que tiene alguna razón, pero lo que dice acá es que lo nuevo es que yo necesito no que se repita el anticoagulante lúpico. Si no lo puedo repetir porque está anticoagulado el paciente, yo le doy un peso, le doy menos puntaje, pero tiene un peso importante tener un anticoagulante lúpico. Y generalmente, idealmente no se debe hacer si el paciente está anticoagulado, pero no es que está contraindicado. Bueno, y del otro lado tenemos a los otros anticuerpos, que son los de fase sólida, que se hacen por ELISA, que serían, lo que cambió es el título. Hoy necesito hacer, siempre pido los 3 anticuerpos, nunca puedo pedir 1 o 2, no tengo, hay que tratar de buscar para pedir los 3, ¿sí? Y lo que cambiaron son los títulos, una positividad moderada de 40 a 79 para cualquiera de los dos, y una positividad alta es mayor de 80. Y se le da mucho valor a la IgG más que a la IgM. Paciente femenina de 37 años que acude a la guardia por una TBP en el miembro inferior derecho. Refiere haber sido dada de alta hace 15 días en un sanatorio donde estuvo internado una semana por un cuadro de una neumonía viral. Tiene antecedentes de una preeclampsia y un retraso del crecimiento intraútero hace 2 años en su último embarazo. Usted le solicita los anticuerpos por ese antecedente y como tiene una trombosis, le vamos a pedir los anticuerpos. De los 3 le sale positivo el anticoagulante lúpico y la cardiolipina IgG a un título de 80, un título alto. Tiene TBP con factor de riesgo alto. ¿Por qué? Porque hace una semana que estuvo internado. Entonces es un factor de riesgo alto. Entonces me da un punto, nada más. Y de los factores de laboratorio tiene el anticoagulante positivo y la cardiolipina IgG positivo, un título alto. Por el anticoagulante lúpico, que se repitió una sola vez, es un punto. Y por cardiolipina son 5. ¿De dónde saqué esto yo? De esa tabla que estaba en inglés y que acá se las puse en castellano. Para cuando lo lean, en las diapos. Entonces ustedes juntan. Tenía una TBP con riesgo alto, un punto. O sea que tiene un dominio clínico, pudo entrar, porque tiene uno del dominio clínico y del laboratorio también tiene uno. Cuando voy al dominio del laboratorio, una sola vez tiene el anticoagulante lúpico, no es repetido porque no me dio tiempo, si esto estoy poniendo tiene uno solo. Y la cardiolipina está a un título de 5, entonces tengo 1 más 5, o sea que acá sí tengo 3 puntos, que eso me olvidé de decirle. Estoy apurando y me olvidé. Yo una vez que junté todos los puntos para decir, clasificar que es un SAT, hoy lo que cambia tengo que tener 3 puntos del dominio clínico y 3 puntos del dominio del laboratorio, que eso no estaba antes. Y fíjense, del dominio clínico tengo 1 punto y del dominio del laboratorio me sobra, porque tengo 6 puntos. Entonces no clasifica para hacer un SAT. ¿Me cambia en algo? No, porque yo lo veo tipo igual, porque tengo una TBP. Ahora, ustedes dicen, ay, bueno, no, porque ese paciente yo le voy a tener que seguir en el tiempo, porque si es una TBP común, yo en 3 meses le saco la anticoagulación, pero si lo que viene es un SAP, pues ya tengo un retraso del crecimiento intraútero, el tratamiento puede ser que sea de por vida. Eso es lo que me cambia.
fíjense que es lo mismo acá, el momento del estudio. Y si estoy cursando una infección aguda, una cirugía me va a dar alterado. ¿Por qué? Porque fíjense, el fibrinógeno y el factor 8 me hacen falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Me aportan el KPT. Entonces me va a dar un falso negativo. Y quien sabe lo tiene. El embarazo, en su segundo y tercer trimestre me hacen lo mismo. Me aumentan el fibrinógeno. El factor 8 me va a dar un KPT corto. Cuando yo sé que para tener un anticoagulante lúpico tengo que tener un KPT prolongado, un inhibidor en la coagulación. Y al revés, me puede dar un falso positivo si tengo mucho aumento de la PCR. Entonces, no la quiero pedir en el agudo, me entró una TBP, ¿no? Lo que sea, no la pido en el agudo. ¿Por qué? El tratamiento es el mismo, es anticoagular al enfermo. Pero si yo sospecho que lo que mi enfermo tiene es una forma grave de SAF, que se llama catastrófico, donde hay fallas multiórganos que van a terapia porque la mortalidad supera el 70%, y yo, es importante que yo diga, porque a ese le tengo que hacer no solamente anticoagulador, sino que le tengo que poner rituximab, gamma globulina y plasmafén. Ahí sí tengo que pedírselo, porque si me da positivo yo le voy a dar un valor importante, si me da negativo no lo descarto. Tratamiento rápidamente. Si yo le encontré estos anticuerpos, pero el paciente todavía no hizo trombosis, bueno, obviamente trato los factores de riesgo. Si es una mujer, no tomes anticonceptivos, si tomas, tomar medicación, no uses, si sos lúpica, no uses ningún estrogénico, ni porcentaje, no uses otro método de anticoncepción. Si tengo que hacer una cirugía o algo, hago profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Si el paciente entonces es asintomático y tiene factores de riesgo alto, le doy aspirina, 100 miligramos día. Si tiene un lupus, a la aspirina le agrego, podría agregarle hidroxicloroquina, porque ya vimos los beneficios que tiene la hidroxicloroquina. Lo mismo sucedería en la embarazada. Ahora, si el paciente ya hizo una trombosis, hago tromboprofilaxis secundaria, ya se trombosó. Factores de riesgo, las medidas generales y voy al tratamiento. Si es la primera trombosis venosa, anticoagulantes orales, acenocumarol, warfarina, RIN 2,3. Si es para la trombosis arterial, idem. Ahora, si las trombosis son recurrentes, puedo hacer tres cosas. O le subo el RIN a 3,4, o le hago los D con 2,3 y le sumo aspirina, o podría hacerle todo. El anticoagulante, acenocumarol, aspirina, hidroxicloroquina y estratina. Siempre pongo en la balanza riesgo-beneficio. ¿Qué pasa con los anticoagulantes directos? Si no lo llamen nuevos anticoagulantes, porque de nuevo ya no tienen nada, muchísimos años que están. Dosis efectiva, menos efectos adversos, no requiere monitoreo, todo perfecto, pero en SAF, triple positividad, no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque los estudios, varios nos dicen que fueron hechos primero con rivaroxaban, después apareció con apixaban. Los que tienen triple positividad o el anticoagulante lúpico, con los anticoagulantes directos se vio que aumentaron las trombosis arteriales y también las venosas. Y además hubo mayor cantidad de muertes. Por lo tanto, no están aconsejados por ahora. Entonces, ¿cómo va a ser la actitud frente a un paciente que tengo anticuerpos positivos? Si tiene trombosis, voy a usar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Después avalgo con los antivitaminas A. Duración indefinida. Si recurre, hago todo lo que dije, o aumento el RIN a más, o puedo asociarle aspirina, o puedo asociarlo, dejarlo con estatinas de hidroxicloroquina. Si son triples, no considero usarlos a POT, si no podría utilizarlos. Y si el paciente no hizo una trombosis, o sea que su primera, como profilaxis primaria, puede ser o que lo dejen sin nada, pero si tiene factores de riesgo, le sumo aspirina. ¿Vale? Si es lúpico, aspirina más hidroxicloroquina. La embarazada, sepan que puedo dar heparinas de bajo peso molecular asociadas a aspirina, hoy se sabe que es de elección. Si está refractario, puedo usar hidroxicloroquina durante el embarazo y que pasa a la placenta y al revés, a veces es efecto beneficioso. Puedo dar corticoides a bajitas dosis. Y si son refractarias, embarazadas, hago plasmaféresis o gamma globulina. El tiempo indefinido, si es un SAF, bien definido. Si es un SAF con una trombosis venosa, con anticuerpos de baja título y un factor desencadenante transitorio y sin viaje de muchas horas, podría limitar hasta 6 meses. Si no, por eso es importante establecer si tiene o no este síndrome, porque no lo puedo suspender si no tiene que saber, tenga anticoagulación de por vida. Esto ya lo hablé de la hidroxicloroquina. Y sepan que esto es una urgencia, generalmente, que lo que dije es el
empezar catastrófico, que en realidad es por trombos en todos los vasos chiquititos y se comporta, es un síndrome de falla multiórgano. Generalmente tiene que ser más de 3 en menos de una semana, la histología que me confirme la función del vaso y tengo que confirmar estos anticuerpos. ¿Qué dice la Task Force? Que si aparte del pulso de corticoides, anticoagulación, gamma globulinas, bueno, podría utilizar biológicos, que son los inhibidores de la célula B, rituximab, o que es un inhibidor del C5 del complemento, que es el eculizumab, que es el que se utiliza para la hemoglobinuria paroxística nocturna. Bueno, voy a dejar esto porque quiero, me pones dos preguntitas o 3 voy a hacer, que tengo 10 minutos de tiempo. Sí, pero a las 8, no 10. Voy a usar mínimo. Traje unos casos clínicos, pero voy a dejar algunos, los que son más largos y complejos, porque si no la doctora Israel me está ahí apurando. Vamos a ver algunos casos integradores de las charlas de hoy. Si me deja pasar. Oh, bueno. Bueno, esta es la paciente que vimos, el caso que vimos, ¿se acuerdan? Esta paciente que estuvo internada, que tenía un trombo en el pleno portal. Bueno, ¿cuál creen que es el tratamiento después que escucharon la clase más adecuado? Heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, luego anticoagulante directo. Les repito, ¿se acuerdan que tenía triple positividad? O uso una heparina no fraccionada o de bajo peso, luego acenocumarol e hidroxicloroquina, o aspirina más hidroxicloroquina, o heparina no fraccionada con una usarla manteniendo un RIN entre 3 y 4 de una heparina de bajo peso molecular. Perfecto. Recuerden que no puedo dar los directos porque tienen posibilidad. Y puedo usar hidroxicloroquina porque los grupos. Bueno, estoy confundiendo también como señale la opción correcta. En un síndrome triple positividad, o sea, se indica anticoagulante directo para tener mejor control. Los anticoagulantes directos en triple positividad demostraron aumentar las troposis arteriales, tener doble positividad con títulos de cardiolipina IgG y beta-2 glicoproteína IgG entre 40 y 79 es un marcador de bajo riesgo. Los nuevos criterios de clasificación toman en cuenta el engrosamiento de la válvula aórtica mayor a 4 milímetros para sumar puntaje. Bueno, no importa, es representativo. Recuerden que la válvula aórtica son 3. Ya lo vimos. Vamos a ver, masculino de 22 años, consulta por cefalea, inyección conjuntival, refiere sinusitis, 2 semanas de evolución y hipoacusia bilateral. Está hipertenso, tiene uveitis. El laboratorio 13.500 blancos, tiene una orina, tiene casos de leucocitos, hemantíes abundantes, proteínas negativas y necesidad de necesidad. Cuando vamos a otorrino, tiene una titis media supurada persistente, en la audiometría hay una hipoacusia mixta y en la timpanometría hay una granuloma de la membrana del tímpano en el oído izquierdo. Y en el tórax, yo acá bien veo, esta es una placa típica del hospital que siempre es muy penetrada. Bueno, por eso decimos la toma, y fíjense que en la toma aparece algo que no aparece acá, que es el granuloma cavitado en la zona central. ¿Usted considera que el paciente cumple criterios para poliangiitis microscópica y le pide un CEANCA? ¿Considera que puede ser una poliangiitis granulomatosa y le pide un CEANCA proteinasa 3? ¿Una poliangiitis granulomatosa y pide un CEANCA mieloperoxidasa? ¿Una poliangiitis granulomatosa eosinofílica y solicita un PEANCA? Bueno, ya son representativos.
negativos, así que lo voy a cortar. Me fallaron. Compromiso de la vía aérea, podrían decir, bueno, tiene pólipos, pero no hablé de eosinofilia yo. No tenía eosinofilia, porque van a pensar en una polla que tiene una cosa de eosinofilia, si no tenía eosinofilia. Vía aérea superior, vía aérea inferior y riñón y sin eosinofilia. Y de acuerdo al 90% es apta por si pasa 3. Es el único que tiene que apta, la zona que tiene que apta mínimamente. Bueno, esta la voy a pasar porque si no. Ahí está. Ante un paciente con hemoptisis hematuria microscópica, usted piensa en descartar un síndrome pulmón riñón y le solicita anticuerpos antimembrana masa pulmonar, ANA, ANCA, todas son correctas. Así tiene que ser. No, pero esta no es con caso clínico. Y siempre, como yo les digo a todos mis colegas y a mis alumnos, no estamos solo hechos para ir a la periferia, porque la cabeza está para hacer neuroplasticidad y conectar neuronas. Con eso hacemos que evitemos o aplacemos el Alzheimer. Vamos. Perfecto. Esta sí se la voy a hacer. Ya. Me faltan 2 minutos. Mujer de 72 años consulta por cefalea intracraniana derecha con dolor y debilidad en cintura escapular inferior. Rigidez matinal de más de 45 minutos asociada con afección de manos, ambas manos. Episodios de pérdida de la agudeza visual en el ojo derecho, cuadro pseudogripal. Al examen físico, dolor a palpación en la región cervical, en la calota por encima de la oreja, en la radiografía del hombro, artrosis, en realidad está mal, osteoartritis, osteopenia. Tiene eritro de 80, PCR de 12, FAN positivo en 1,80, CPK de 145 y en el examen oftalmológico oclusión de la arteria central de la retina. Considera que los síntomas del dolor en la región de la cintura escapular y pineal, con rigidez matinal y edema de manos, con esos valores de laboratorio, son por artrosis cervical, por polimiositis, por polimialgia reumática o artritis reumatoidea. Perfecto, bien. Y creo que es esta última. Usted piensa que su paciente, el anterior, tiene una arteritis cerebral gigante, por eso tenía la polimialgia reumática. Le solicita en primera opción el siguiente estudio por imagen, un PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa, le hace una arteriografía carotidia, le hace un Doppler de los vasos temporales, una resonancia con angiografía de los vasos cerebrales. Brillante. Listo.